Muy bien, vemos el archivo que les estoy compartiendo. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Página 72, unidad de nuestra unidad número 2. Y vamos a comenzar este tema de transferencia de calor en superficies extendidas. ¿Sí? Aquí ahorita de cierta manera les voy a ir platicando, no hay mucha complejidad de cómo vamos a manejar esta información. Creo que regresé mucho, demasiado. Esferas. Ahí está. Bien. Superficies extendidas. Si nos damos cuenta, es la incorporación de lo que para nosotros viene siendo estas aletas de sección rectangular uniforme en el área de transferencia de calor por conducción en una superficie plana, como lo vemos en esta pieza. De tal manera que podemos visualizar que la cantidad de área que tenemos para disipar el calor o transferir el calor hacia el medio ambiente, ¿sí?, puede aumentar con la implementación de aletas. Dependiendo del diseño geométrico o la figura geométrica que tenga la aleta, el área de transferencia de calor, ¿sí?, es la que nos va a permitir evaluar, y en su momento podemos observar que vamos a tener mayor cantidad de área en la pieza sólida para poder disipar el calor de una manera más eficiente, como lo podemos observar, ¿sí?, en la figura 2.21. El uso de las aletas para aumentar la transferencia de calor desde una pared plana, ¿sí?, entre paréntesis la figura A, una superficie que se ve desnuda sin aletas, a una superficie con aletas, como lo vemos en la figura B de la figura 2.21. Bien, de tal manera que podemos observar que en piezas de superficie plana o piezas rectangulares tendríamos este arreglo de aletas, claro, dependiendo de la figura geométrica de la aleta. De la misma manera podemos observar cómo en las tuberías se estaría incrementando una adecuación de las aletas en todo el contorno del tubo, como lo vemos en la figura 2.22, que son aletas anulares que en su momento nos permiten también disipar el calor, transferir el calor. Démonos cuenta que el flujo del gas es una trayectoria que vemos cómo pasa en el exterior de estos tubos. Esa columna de gas que lleva una energía calorífica le va a transferir el calor tanto a las aletas como al tubo, de tal manera que el fluido que circula en el interior de este serpentino de estos tubitos, pues lógico va a recibir esa energía calorífica y le va a incrementar el delta de temperatura al fluido que está circulando en el interior de la tubería debido a la presencia de estas aletas, ¿sí?, anulares. Por lo tanto, aquí tendríamos el aprovechamiento de las aletas anulares como una área mayor para poder retener el calor y transferírselo al fluido que circula en el interior de la tubería. Todo esto va a depender de qué tipo de intercambiador y para qué lo vamos a utilizar. Si para disipar el calor o en su momento para aprovechar esa energía calorífica y direccionarla a un fluido como lo vemos en esta pieza que les estoy explicando. Bien. Las aletas nos damos cuenta que van a tener diferente figura geométrica. Esto va a depender del diseño de las aletas y el espacio que tengamos para poderlas implementar o colocar o en su momento, ¿sí?, tomarlas en cuenta para esa área de transferencia de calor. Bien, démonos cuenta que en la figura 2.23
La configuración de las aletas nos muestra 4 tipos de aletas diferentes. La primera es aleta recta de sección transversal uniforme. Después tenemos la aleta recta de sección transversal no uniforme, que se ve como triangular. La siguiente es una aleta anular, ¿sí? Para lo que son sistemas radiales, que son las tuberías. Y después aleta de tipo espiga. Bien, también puede haber otro tipo de aletas, pero aquí tenemos, por así decirlo, citamos 4 tipos de aletas diferentes. Si podemos observar en la siguiente figura, tenemos el balance de energía para una superficie extendida. En este caso es para una aleta, que en su momento va a reconocer o se va a tener que evaluar el flujo de calor por conducción que se transfiere, más, ¿sí?, la diferencial de ese flujo de calor por conducción que en su momento está siendo transferido desde el interior donde se encuentra la pieza rectangular que está interconectada con la aleta. Por lo tanto, vamos a evaluar ese flujo de calor total por conducción como la energía que va a salir más la diferencial de X. Esa diferencial de X la vamos a obtener producto del análisis de la aleta, donde va a incorporarse el área de la superficie de la aleta, dependiendo de la superficie geométrica de la aleta, más, como podemos observar, el área de sección transversal de la aleta en la parte frontal. Lógico, esa diferencial de X nos involucra todo esto, y lógico también el flujo de calor por convección que está circulando y que está en contacto con las aletas. Por lo tanto, tendremos que analizar estos puntos para poder encontrar esta diferencial de X que se va a agregar al flujo de calor que se transfiere a través de la pieza sólida, que viene siendo la pieza rectangular más la aleta. Por tal motivo, podemos ver en la ecuación 266 que dicho flujo de calor total por conducción va a requerir que evaluemos ese flujo de calor por conducción más la diferencial de X más la diferencial del flujo de calor total por convección debido al fluido que se está evaluando en la parte convectiva. Recordemos, ¿sí?, que de la ley de Fourier tenemos y podemos calcular el flujo de calor por conducción. Ahora bien, este flujo de calor total por conducción, nos damos cuenta que ya está presente una área transversal A subíndice T, donde esta A subíndice T es el área de la sección transversal, ¿sí?, la cual varía con respecto a X. Por lo tanto, la cantidad de calor por conducción sería esa variación de X más la diferencial de X, y que puede ser expresada como la tenemos en la ecuación 268. Démonos cuenta que ya estamos incorporando en la ley de Fourier esta parte que viene siendo el flujo de calor, ¿sí?, por conducción más el flujo de calor por convección que se presenta en la aleta en esa diferencial de X. Por lo tanto, evaluando esta parte de la 268, nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener esta ecuación donde en su momento se está incorporando el área transversal de las aletas dependiendo de la figura geométrica que éstas presentan. Ahora bien, la transferencia de calor por convección puede ser expresada como la tenemos a continuación. Recordemos que en la convección aparece la ley de enfriamiento de Newton y que para nosotros es simplemente adaptar esta ecuación de la ley de enfriamiento de Newton debido a que ahora vamos a tener una área en la superficie A subíndice S presente, que es el área de la superficie del elemento diferencial donde se localiza la aleta. Con esto tendríamos esas dos ecuaciones, la de enfriamiento de Newton y la ley de Fourier, disponibles para utilizarlas y evaluar el flujo de calor por conducción que vamos a transferir, ¿sí?, a través de una aleta.
Démonos cuenta en el siguiente punto que las aletas con área de sección transversal uniforme pueden ser de diferente forma geométrica. Podemos ver esta aleta rectangular y una aleta cilíndrica. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, por ahora. Gracias. ¿Todo bien entonces? Sí, profe. Muy bien. Seguimos entonces. Les pedí que imprimieran una hojita, la página 77. ¿Es correcto? Profe. Bien, que en su momento la vamos a estar ocupando por las fórmulas y ecuaciones que se encuentran presentes en esa tablita. Bien, retomando, tenemos aquí la figura 225. Podemos observar que el área de la sección transversal uniforme para la figura del lado izquierdo, que es una aleta rectangular, ¿sí?, nos muestra estas acotaciones: la longitud de la aleta, el ancho de la aleta, el espesor de la aleta, que es E minúscula, y en su momento esta cara frontal, que para nosotros es el área transversal de una aleta rectangular. De tal manera que la temperatura en la base de la aleta es donde comienza, ¿sí?, la aleta, ¿sí?, desde la placa. Ahí tendremos la temperatura T subíndice B en la base, un flujo de calor por conducción Q subíndice A través de la aleta y una longitud de la aleta que va a estar presente. Recordemos que también la aleta se encuentra en conducción, pero también va a estar siendo evaluada por convección debido a la presencia de un fluido que va a estar circulando a través de esta aleta. Si hablo de un fluido, puede ser un fluido líquido o gaseoso, dependiendo del sistema que estemos evaluando. Como mencioné hace rato, eran los gases de combustión. Perfecto, ahí está un fluido gaseoso, que en su momento son esos gases de combustión. También puede ser la columna de aire de forma natural o forzada, o en su momento en la convección puede ser también un fluido que puede ser una columna de agua, que en su momento está retirándole un delta de temperatura en toda esta trayectoria que observamos, donde están expuestas las aletas para disipar ese calor. Tenemos dos fórmulas principales para esta aleta. Entre otras más que vamos a estar utilizando, tenemos que conocer el perímetro. El perímetro es toda la envolvente de esta aleta rectangular. Por lo tanto, lo vamos a calcular con esta ecuación. 2 veces A, ¿sí?, la magnitud A, más 2 veces la magnitud E, que es el espesor. Ahí tendríamos todo el perímetro de la aleta rectangular. Mientras que el área transversal para nosotros no es más que multiplicar A minúscula por E minúscula y tenemos el área transversal de esta aleta rectangular. A diferencia de la figura B. En la figura B nos podemos percatar que tenemos las mismas condiciones, pero es una aleta cilíndrica. Temperatura de la base de la aleta, la longitud de la aleta, ¿sí?, el flujo por convección, y que en su momento también el flujo total por conducción a través de la aleta cilíndrica, y que podemos observar, ¿sí?, que el área transversal, pues lógico, va a ser calculada en función de las dimensiones de esta aleta cilíndrica. Por lo tanto, el área transversal es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Mientras que el perímetro es toda la envolvente de esta aleta cilíndrica, por lo tanto es igual a pi por diámetro. Ya tenemos estas fórmulas que vamos a utilizar en las ecuaciones que se presentarán a continuación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Parece que no, profesor. Creo que no. Muy bien. A medida que vamos a evaluar las aletas, nos vamos a percatar de que existen 4 casos importantes en los cuales tenemos que ubicar
bajo qué condiciones o qué casos se va a estar evaluando dicha aleta. Es por eso que tenemos a continuación unas fórmulas que nos permiten, ¿sí?, de cierta manera ya no deducir, sino con estas ecuaciones que ya están, en este caso textualmente aquí ya redactadas y deducidas, las vamos a utilizar dependiendo el caso que estemos evaluando. Si hablamos del caso A, se presenta o se considera la transferencia de calor por convección desde el extremo de la aleta, aplicando un balance de energía en la superficie de control. Por lo tanto, obtendremos la ecuación 226. Perdón, la figura 226, como lo vemos aquí, ¿sí?, que se presenta la conducción y convección en una aleta de área de sección transversal uniforme. Podemos visualizar que es el flujo de calor a través de la aleta, que necesitamos identificar la temperatura en la base de la aleta, ¿sí?, que para este análisis tendremos que conocer el valor de HC y el área transversal, ¿sí?, donde la temperatura en la longitud de la aleta tiende a infinito, y un fluido, ¿sí?, que está en su momento siendo partícipe para evaluar el flujo convectivo donde se disipa el calor. Más bien, donde estamos disipando ese calor. Si hablamos de un caso B, bueno, en el caso A tendríamos, por lo tanto, estas fórmulas que nos permiten evaluar, ¿sí?, el comportamiento de la distribución de temperatura y también podemos observar que tendríamos ya una ecuación directamente ya aquí definida para evaluar este comportamiento de cómo estamos distribuyendo la temperatura, ¿sí?, en una aleta rectangular uniforme, pero para el caso A. Y en el caso A recordemos que es, como lo dice aquí, convección, transferencia de calor por convección. Si hablamos de un segundo caso, bueno, antes de pasar a ese segundo caso, tengo también otra fórmula debidamente ya aquí planteada que me permite evaluar el flujo de calor a través de la aleta. Ese flujo de calor a través de la aleta requiero conocer, ¿sí?, la H convectiva, HC, el perímetro, la K del material y el área transversal. Recordemos que estas fórmulas ya las habíamos mencionado hace un rato, el perímetro y el área transversal, que va a depender de la figura geométrica de la aleta, la K del material con que esté fabricada la aleta y la HC convectiva, que es el fluido que está circulando por convección en contacto con las aletas. Todo esto raíz cuadrada o a la 1/2 multiplicado por teta B, donde teta B, ¿sí?, la vamos a obtener con esta formulita, ¿sí?, que está a continuación. Perdón, teta B la tenemos hasta acá en una tabulación que ahorita la vamos a ubicar al final de la página 77, en la parte inferior de esa gráfica, de esa tablita. Tenemos la fórmula que nos dice que teta B es igual, voy a avanzar un poquito y regreso enseguida para que veamos dónde vamos a obtener el valor de teta B. Aquí está. ¿Sí? Teta B va a ser igual a la temperatura de la base de la aleta menos T infinito. Por lo tanto, necesitamos conocer la temperatura de la base de la aleta menos la temperatura del fluido que está circulando por convección. Y de ahí obtendremos el valor de teta B, que lo estaremos sustituyendo en esta aleta para el caso A, que estamos hablando, donde la aleta se considera que presenta transferencia de calor por convección. ¿Sí? Y mencioné hace un rato que la distribución de temperatura es esta ecuación, la 280, y el flujo de calor a través de la aleta es la que ahorita iba a mencionar, que es la ecuación 282. Estas dos ecuaciones aquí ya tabuladas son las que estamos observando que están en el caso A. Aquí está la ecuación 280 y la ecuación 282, debidamente ya establecidas para utilizarlas cuando la aleta es evaluada en condiciones de convección. Caso B, cuando la aleta es evaluada para un caso B, tendremos que visualizar que nuestra aleta
textualmente nos dice que va a ser tratada como una aleta adiabática. Por lo tanto, en ese momento, ¿sí? Tendremos que evaluar el sistema y simplemente obtendremos esta ecuación, donde la distribución de temperatura a través de una aleta bajo el caso B, que es evaluada adiabáticamente, nos va a entregar esta fórmula coseno hiperbólico de L menos X por M minúscula entre el coseno hiperbólico del producto de M por L. Bien, también el flujo de calor. En una aleta adiabática, el flujo de calor total a través de la aleta ya va a ser evaluado con esta otra formulita que en su momento estaremos utilizando. Ya tenemos el caso A, convección a través de las aletas. Caso B, cuando es evaluada como una aleta adiabática. Caso C, que es el que sigue a continuación, ¿sí? Esa misma aleta, pero analizada en condiciones del caso C, simplemente se citan temperaturas prescritas a través de la aleta, ya debidamente monitoreadas, y que nos va a permitir evaluar el comportamiento del flujo de calor a través de la aleta con esta ecuación, y también lo que es la distribución de temperatura a través de la aleta, con la ecuación 287. Ya llevaríamos entonces el caso A, B y C. Tenemos al final el caso D, donde podemos observar que para el caso D es considerado como una aleta, ¿sí?, muy larga. Esto es que la aleta tiende a infinito. Y en ese momento aplicaríamos el caso D, donde las fórmulas para una aleta que tiende a infinito, el flujo de calor por conducción a través de la aleta, flujo de calor total, será resuelto con esta ecuación, con la 290, mientras que la distribución de temperatura será evaluada con la ecuación 289, que nos dice que es el exponencial a la menos m por x. ¿Qué significa m minúscula? Para m minúscula nosotros va a ser el coeficiente de la eficiencia teórica en la aleta. Y m minúscula la podemos calcular con esta formulita que tenemos aquí, raíz cuadrada de 2hc entre la densidad de ese material por la K del mismo material. Ahora bien, si nosotros requerimos el flujo de calor total por conducción, textualmente nos dice que es igual a m mayúscula. M mayúscula va a ser igual al flujo de calor total por conducción a través de la aleta, y donde M mayúscula la tenemos en el pie de esta tablita, en las fórmulas que aparecen a pie de la tabla, y ustedes pueden visualizar que M minúscula la vamos a calcular con esta ecuación. HC, la constante convectiva, el perímetro, la K del material y el área transversal de la aleta, a la 1/2 por teta B, donde teta B es igual a la temperatura de la base menos T infinito. M mayúscula, por lo tanto, es igual, ¿sí?, al flujo de calor a través de la aleta Q subíndice A, tal como lo tenemos al inicio en la parte superior de la tabla, siempre y cuando se esté evaluando el caso D, que es una aleta infinita. Distribución de temperatura en la columna que sigue. Tenemos 4 fórmulas para evaluar la distribución de la temperatura dependiendo cada uno de esos 4 casos. Cuando es transferencia de calor por convección, distribución de temperatura y el flujo de calor a través de la aleta, con esta ecuación. Si es el caso B, recordemos que es adiabática, las fórmulas serán las que tenemos en esta tabla, la 285 y la 286, para calcular tanto la distribución de temperatura como el flujo de calor total por conducción a través de la aleta. Si en su momento se citan temperaturas prescritas para el caso C, las ecuaciones ya van a ser las que están aquí citadas,
y que en su momento acabo de mencionar anteriormente, para calcular distribución de temperatura y para calcular transferencia de calor, ¿sí?, a través de la aleta Q mayúscula subíndice A. Finalmente, caso D, cuando la aleta esté considerada como una aleta infinita que tiende a infinito, distribución de temperatura va a ser igual al exponencial a la menos m por x, y el flujo de calor total por conducción Q subíndice A va a ser igual a m mayúscula, donde aquí tenemos cómo calculamos m mayúscula. Hay que tomar en cuenta que m mayúscula es igual al flujo de calor total por conducción a través de la aleta, mientras que m minúscula para nosotros es un coeficiente de eficiencia teórica de la aleta. Esta m minúscula la podemos calcular con esta formulita, ¿sí?, y que en su momento también la podemos calcular de forma más práctica con esta otra fórmula que aparece en este pie de tabla. Podemos ver que aquí está m minúscula al cuadrado, simplemente despejo ese cuadrado y pasaría del otro extremo como raíz cuadrada del producto de todo esto que tengo entre corchetes. De aquí puedo despejar m minúscula, que sería igual a raíz cuadrada de la constante convectiva por el perímetro entre la K de conductividad térmica por el área transversal. Observen que casi son idénticas estas dos fórmulas, m minúscula y m mayúscula, pero que aquí es el producto de la multiplicación de estas magnitudes a la 1/2, mientras que acá, ¿sí?, es un producto dividido entre otro producto de K por el área transversal. Y lógico todo esto, raíz cuadrada. Y aparte m mayúscula está siendo afectado por teta b, mientras que m minúscula no tiene presente el valor de la magnitud de teta b. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? También m minúscula la podemos calcular con esta otra fórmula, siempre y cuando se conozca el valor de x, que es la longitud de la aleta, ¿sí?, pero no la L, sino una distancia x en la aleta, donde se van a monitorear dos temperaturas, ¿sí?, la temperatura que para nosotros va a ser en un punto X para encontrar este valor de teta entre teta B. Necesitamos conocer estas temperaturas. La temperatura en un punto X de la aleta, de esa longitud de la aleta, la temperatura infinita del fluido y la temperatura en la base de la aleta, para que podamos tener esta distribución de temperatura conocida y obtenerle el logaritmo natural de ese producto por menos x a la menos 1. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Creo que no, profe. Vamos bien entonces. Sí, profesor, ahorita en los problemas ya saldrán, ¿no? Ahí van a salir los detalles. Ahí es donde va a brincar la libre. Bien. Siempre les pido que identifiquemos primero qué caso vamos a evaluar. Caso A, B, C o D. Porque si observan aquí en esta tablita, nos vamos a poder ubicar si la aleta va a ser evaluada bajo condiciones adiabáticas con estas dos fórmulas, distribución de temperatura y transferencia de calor a través de la aleta, pero podemos observar que en cada una de estas fórmulas que están tabuladas está presente m minúscula y algunas otras como el caso de m mayúscula, y es por eso que tenemos a pie de la tabla cómo obtener m minúscula, ¿sí?, si conocemos estas magnitudes o en su momento estas otras para esa m minúscula, y que también en su momento necesitamos evaluar el valor de la magnitud de m mayúscula, que es la transferencia de calor a través de la aleta, y que puede ser m mayúscula igual a q mayúscula, como lo vemos en esta fórmula. Lógico, aquí se sustituye esa m mayúscula por todo esto que tenemos en esta ecuación, que multiplica en la ecuación 286 a la tangente hiperbólica de m por L, y así sucesivamente. Démonos cuenta que está presente las funciones hiperbólicas, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, ¿sí? Por aquí vi también tangente hiperbólica,
Ok, aquí está, ¿sí? En la ecuación 286. Tangente hiperbólica de m por L que multiplica a m mayúscula. Ahí está. Bien. Con este comentario, entonces ya tenemos fórmulas que podemos utilizar en la resolución de los problemas que siguen a continuación. Problema 221 que tenemos, ¿sí? Y podemos observar que es una aleta de sección transversal uniforme, pero es una aleta cilíndrica. Voy a compartir este archivo junto con otro más. Es el mismo archivo, el problema 221, pero aquí lo tengo con otra figurita para que veamos la aleta en el isométrico. Bien. Vamos a seguir aquí apoyándonos de ustedes. Yo sé que todos quieren participar, así que mejor los vamos mencionando. ¿Se encuentra Mercado Mejía Alexis? ¿No se encuentra? Bueno, vamos entonces a citar a otro más. Montúfar Montiel. Montúfar, ¿me puedes apoyar con la lectura del enunciado, de favor? Sí, ejemplo 2.21. Aletas con área de sección transversal uniforme. Una barra muy larga de 25 milímetros de diámetro mantiene uno de sus extremos a 100 grados centígrados. La superficie de la barra es expuesta al aire ambiente a 25 grados centígrados. Con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 10 sobre metro cuadrado grados Kelvin. Inciso A. Si la barra es fabricada de cobre puro, ¿cuál es la pérdida de calor desde la barra? Si la barra es fabricada de acero inoxidable tipo AIC 316, ¿cuál es la pérdida de calor? B. Estime qué tan largas deben de ser las barras de los dos diferentes materiales de manera que pueden ser consideradas infinitas. Perfecto. ¿También la solución? Hasta ahí vamos bien, hasta vemos la solución. Gracias, Montúfar, qué amable. Bien, pasamos entonces a explicar la secuencia. Permítanme, mando un mensaje aquí que me llegó. Ok, bien, podemos observar la aleta de sección cilíndrica, ¿sí? Y podemos ver que esta aleta, ¿sí?, va a tener que ser evaluada con dos materiales, como lo acaba de mencionar su compañera, ¿sí? Nos menciona que va a ser considerado un acero inoxidable con esta clasificación, ¿sí? Después de que la fabriquemos con este material, ¿sí?, también nos pide que evaluemos si se fabrica con cobre puro. Por lo tanto, la misma aleta se va a evaluar antes de fabricar, ¿sí? La vamos a evaluar cómo se comportará con el cobre puro
y cómo se estará comportando si se manda a fabricar de acero inoxidable con el material AISI 316. Nos indica el problema que calculemos cuál es la pérdida de calor, cuál es la cantidad de calor que en su momento se transfiere a través de esta aleta cilíndrica que estará fabricada de cobre puro o en su momento de acero inoxidable. También nos menciona que vamos a evaluar qué tan largas deben de ser las barras cilíndricas de las aletas, ¿sí?, fabricadas de estos dos diferentes materiales, de tal manera que puedan ser consideradas, textualmente nos dice que las consideremos como aletas infinitas. Por lo tanto, en la página 77, recuerden que ya tenemos una tabulación de que si son consideradas infinitas, ahí nos presenta las fórmulas. Voy a regresar un poquito y aquí tenemos caso de aleta infinita. La distribución de temperatura con la ecuación 289, que es el exponencial a la menos m por x. Por lo tanto, θ entre θb va a ser igual al exponencial a la menos m por x. Mientras que el flujo de calor, transferencia de calor a través de la aleta Q subíndice A, va a ser igual a m mayúscula, que para nosotros es igual a HC, perímetro K y el área transversal a la 1/2 por θb. Lógico, tenemos que calcular el perímetro y el valor del área transversal. Recordemos que si es una aleta cilíndrica, como todos están observando, el perímetro se calculará con esta formulita, mientras que el área transversal de esa aleta cilíndrica será calculado con esta otra fórmula que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿De acuerdo? La K del material, bueno, la K del material vamos a tener que darnos cuenta que se va a tener que utilizar el valor de la K si es cobre puro y el valor de la K si es acero inoxidable. Y después tenemos aquí que calcular o utilizar la HC, la constante de convección que se presenta. Y ustedes pueden observar que la constante convectiva nos dice que es de 10 watts metro cuadrado Kelvin. Bien, con estas condiciones, la figura la podemos observar. Temperatura en la base de la aleta, 100 grados Celsius. La columna del fluido que está circulando por convección, para nosotros va a ser considerado como el aire con una temperatura ambiente T infinita de 25 Celsius y la constante convectiva de 10 watts metro cuadrado Kelvin. Bien. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Perfecto. Solución. Apóyame, a ver, pasamos al siguiente. Ortega de los Santos. ¿Te encuentras, Ortega? Sí, profesor. Ok, apóyame con el texto de la solución y estos puntos que se redactan para seguir explicando, de favor. Solución. Para resolver este problema se harán las siguientes suposiciones. Las condiciones son de estado continuo. La segunda. La condición es funcionar a través de la barra. 3. Las propiedades son constantes. 4. No se tiene generación interna de calor. 5. El cambio de calor por radiación con los alrededores es despreciable. La siguiente es: los coeficientes de transferencia de calor son uniformes. Y la última es: la longitud de la barra es tan grande que se puede considerar infinita. Bueno, punto y aparte, inciso A, calculando lo que es las pérdidas de calor a través de la aleta, o sea, Q subíndice A, el flujo de calor que se transfiere a través de la aleta cilíndrica. Podemos observar que vamos a evaluar este caso, pero para los dos materiales, para el cobre como para el acero, ¿sí?, con la clasificación que nos están mencionando, que es AISI 306. Bueno, textualmente nos plantea lo siguiente: puesto que la longitud de la barra es tan grande que se puede considerar, efectivamente nos dice que consideremos las aletas infinitas,
para este problema, lo que es la cantidad de calor que se transfiere o el flujo de calor total a través de la aleta, ¿sí? Se puede determinar mediante la ecuación 290. Esto es esta fórmula que tenemos textualmente. Si observan su anexo en la página 70, más bien aquí la página 77, la ecuación 290 es esta que tenemos aquí. Como es aleta infinita, caso D, el flujo de calor a través de la aleta se calcula con esta M mayúscula, donde M mayúscula es toda esta expresión que tenemos a pie de la tabla, ¿sí? Y aquí la tenemos. HC, perímetro K, el área transversal, todo esto a la 1/2 multiplicado por teta B, donde teta B, ¿sí? Aquí también la tenemos, regreso un poquito, y es lo que les pedí que ya tuvieran impresas estas hojitas, esta hojita en la 77, teta B es igual a la temperatura de la base menos temperatura infinita. Si observamos del lado derecho, en el mismo problema, en el 221, la temperatura en la base de la aleta nos dice que es de 100 grados Celsius y la temperatura infinita, que es la del aire que está circulando, es de 25 grados Celsius. En grados Kelvin las pasamos y de esa manera obtenemos el valor de teta B, lo sustituimos en esta ecuación, donde M mayúscula requerimos de HC, lo tenemos como dato, el perímetro lo vamos a calcular, el área transversal también, y la K, no nos dan la K, es que yo visualice en el texto, ¿sí? Nada más nos dicen que es cobre puro y acero inoxidable, pero no nos proporcionan la K de esta aleta cilíndrica. ¿Es correcto? Nos dan el diámetro, 2.5 centímetros de diámetro de la aleta cilíndrica, pero la K no nos la proporcionan. Recordemos que con ese delta de temperaturas podemos encontrar la temperatura promedio, ¿sí? Y calcular el valor que requerimos de K. K para el cobre puro y K para el acero inoxidable. Bien, punto y aparte. Por lo tanto, recordando, recapitulando, el perímetro para una barra de sección transversal circular o una aleta cilíndrica, lo vamos a calcular con esta ecuación, pi por el diámetro. Mientras que el área de la sección transversal, A subíndice T, en una aleta cilíndrica se calculará con pi por diámetro al cuadrado entre 4. Teta B, temperatura de la base menos T infinito. Y por lo tanto, en el sistema internacional, el flujo de calor por conducción a través de la aleta lo vamos a obtener en watts. Con este análisis dimensional de la ecuación 290, podemos darnos cuenta que esta ecuación la vamos a utilizar 2 veces para calcular el flujo de calor a través de la aleta de cobre y el flujo de calor a través de la aleta de acero inoxidable. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces pueden observar de favor, ¿sí?, que tenemos la temperatura promedio de la barra. Mencioné hace rato que tengo estas dos temperaturas. Lógico, en grados Kelvin, ¿sí? 100 grados Celsius más 273.15, 373.15. Tengo la temperatura de la base. Temperatura infinita, 25 grados del lado derecho, ¿sí? Acá lo pueden observar, es el mismo problema. Tenemos los 25 grados Celsius de la columna de aire como temperatura infinita, más 273.15, 298.15, dividido entre 2, obtengo mi temperatura promedio en grados Kelvin, que en Celsius son 62.5 Celsius. Esa temperatura promedio, recordemos que vamos a entrar con este valor a las tablas y por lo tanto nos vamos a ir al anexo de tablas, anexo 2A. Vamos a buscar el material que para nosotros es cobre puro y con el cobre puro vamos a calcular la K a una temperatura promedio de 335.65. Ya desde que tengo estas unidades y estas fracciones en Kelvin, ya me doy cuenta que el valor no lo voy a obtener de forma directa porque tengo 200 y 400 Kelvin. Perdón. Por lo tanto, con la temperatura promedio, estamos calculando la K para el cobre puro, que nos arroja 399.44 watts metro Kelvin.
Una vez que hemos interpolado y encontrado este valor de K, nos trasladamos a la ecuación que es la 290 para calcular el flujo de calor a través de la aleta fabricada de cobre puro. Ustedes pueden observar que a continuación estamos sustituyendo los valores. Flujo de calor a través de la aleta de cobre puro, HC de 10, el perímetro, que es pi por ese diámetro al cuadrado, perdón, pi por diámetro, el perímetro, acá lo tenemos, ¿sí? Y el perímetro, aquí lo tenemos, el valor de pi y el diámetro de 2.5 centímetros, que en metros viene siendo 0.025 metros. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Multiplicado por la K del material, que la acabamos de calcular, 399.44 con la interpolación, aquí está, calculado, y ese producto que resulte multiplicado por el área transversal de la aleta cilíndrica, donde el área transversal de la aleta cilíndrica, ¿sí?, para nosotros es igual a esta formulita, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Aquí está, pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Y ahora sí, todo este producto elevado a la 1/2 o raíz cuadrada de todo este producto, pero que está multiplicando a lo que visualizamos que es para nosotros teta B. Y teta B, les acabo de mencionar hace un rato que es la temperatura de la base menos T infinito. Si yo tengo 100 menos 25, me quedo aquí con 75 unidades de diferencia, porque las temperaturas no están al cuadrado, no tienen exponencial. Si lo pongo en grados Kelvin, pues sería 373.15 menos 298.15 y también me resulta esa diferencia de 75 unidades. ¿Es correcto? ¿Sí? Muy bien. Con su calculadora, por favor, realizamos esta operación. ¿Sí? Lógico, también invito a que la interpolación más tarde, ¿sí?, la realicen para que nos demos cuenta que sí nos arroja este valor exacto de 399.44 al realizar la interpolación. ¿De acuerdo, muchachos? Y decían que yo no hacía nada, si yo era el que me la estaba tocando ahí siempre. Sí. Bueno, pero ya... bueno. Sí, ahorita me dicen si les da este flujo de calor a través de la aleta de cobre puro, 29.45 watts, por favor. 29.43 me da, profe. Ahí está, entonces estamos dentro, sí. 29.40 watts, ok. Esta misma, o este mismo cálculo, ¿sí?, lo vamos a realizar a continuación, pero ahora, ¿sí?, dense cuenta que ahora va a ser ¿qué material? La barra de acero inoxidable. Y como no conozco la K del acero inoxidable, me apoyo de esta temperatura promedio, 335.65, pero con la tabla donde esté el acero inoxidable, ¿sí?, 316, AISI 316. Por lo tanto, ¿sí?, voy a buscar en mi anexo de tablas, que es el anexo A1, y voy a entrar con esta temperatura promedio, 335.65 Kelvin, que la acabamos de calcular apenas en donde visualizamos el cobre puro. Tomamos los valores de K, que le corresponden a 300 Kelvin y a 400, interpolamos, y para esa temperatura promedio encontramos una K de 14.04 watts metro Kelvin. ¿Es correcto? Perfecto. Bueno, esto recuerden que es interpolando. Ya todos lo podemos realizar con esta tabulación, la interpolación con la calculadora, con la fórmula o con la ecuación.
Con las tres nos debe de dar este valor. Igual que en la interpolación anterior. Observen que la fórmula es la misma, es la ecuación 290. Y la ecuación 290, para el caso de cobre puro y de acero inoxidable, se van a tomar en cuenta, ¿sí?, estos mismos valores. El diámetro, la temperatura de la base, T infinito, HC, el área transversal, el perímetro, porque la aleta sigue siendo cilíndrica con esas mismas dimensiones debido al diámetro de 2.5 centímetros. Lo único que va a cambiar para nosotros es esta acá, donde ahora esta acá toma un valor de ¿qué? 14.04. La fórmula es igual, ¿sí?, al problema que acabamos de calcular con el flujo de calor a través del cobre puro, que nos dio 29.45 watts. Ahora lo calculamos con su calculadora, por favor. Hacemos esta operación para encontrar este flujo de calor que les debe de dar 5.42 watts, si son tan amables. Realizamos la operación. $5.5. Ahí está, perfecto. Con esto nos damos cuenta que esta misma aleta, ¿sí?, que tenemos acá, que es una aleta cilíndrica, en la figurita, la podemos fabricar de cobre puro o de acero inoxidable, pero que si es de cobre puro, la aleta va a transferir 29.45 watts de flujo de calor a través de la aleta. Y si la fabricamos con acero inoxidable AISI 316, la cantidad de calor que se va a transferir a través de la aleta es mucho menor a la anterior. Aquí serían 5.42 watts comparado con 29.45 watts. Démonos cuenta que efectivamente el cobre es un mejor conductor de calor que transfiere 29.45 watts, a diferencia del acero inoxidable que está transfiriendo a través de la aleta 5.42 watts. ¿Hasta aquí vamos bien? Se supone que inicia nuevamente. Sí, profesor. ¿Sí? Y me regreso un poquito, porque estoy analizando la aleta bajo condiciones infinitas. Y recordemos que en condiciones infinitas estoy aplicando la ecuación 290, que es el caso de... Tengo 4 casos, ¿sí?, donde voy a ubicar primero en qué caso voy a evaluar la aleta. Ya me ubiqué que es aleta infinita y necesito entonces esta fórmula, que es la 290, donde M mayúscula es esta fórmula, pero que no la pude aplicar de forma directa. Tuve que calcular HC, no, me la dan como dato, perfecto. El perímetro, sí lo tuve que calcular, pi por diámetro. El valor de K para los dos materiales también lo tuve que calcular interpolando. Y el área transversal igual. Tuve que utilizar la fórmula de pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿sí? Y todo eso a la 1/2 multiplicado por teta b, donde teta b es la temperatura de la base menos T infinito. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Preguntas, comentarios? No, profe, todo bien. Bueno, punto y aparte, inciso B. En el inciso B recordemos que nos dice que ahora vamos a calcular, cuando la aleta se considera infinita, qué tan larga va a ser esta barra de cobre, de la aleta o de acero, ¿sí?, cilíndrica, pero en condiciones del caso de aleta infinita, caso D. Puesto que en el extremo de una barra de longitud infinita no se tendrán lo que son las pérdidas de calor, se puede hacer una estimación de la validez de esta aproximación, comparando la ecuación 286 y 290. Bien, la 286 aquí la tenemos y la 290. ¿Sí? Para una aproximación satisfactoria, la expresión provee resultados equivalentes. Esto es que podemos tener que la tangente hiperbólica de M por L debe de ser mayor o igual a 0.99 o que en su momento M por L sea mayor o igual
a 2.65. Esta constante de 2.65, como la de 0.99, evaluada en estas condiciones. Del lado derecho, ¿sí? Estamos evaluando, ¿sí? Es el mismo problema, nada más lo voy aquí para ir avanzando. Y estamos evaluando, ¿sí?, el problema, donde nos damos cuenta que en el caso B que estamos ahorita analizando, tendríamos este análisis donde L la vamos a involucrar con una de estas dos fórmulas. Voy a tomar esta ecuación, ¿sí?, y de aquí voy a despejar L, ¿sí?, planteando la fórmula de que M por L sea mayor o igual a 2.65 y la voy a manejar como M por L igual a 2.65. Si yo despejo L, entonces L me va a quedar igual a 2.65 entre M minúscula. ¿Es correcto? Esta fórmula la tenemos aquí a pie de la tabla, ¿sí? Vuelvo a recapitular, aquí tenemos, ¿sí?, M por L igual a 2.65. También tenemos la otra, que en su momento es tangente hiperbólica de M por L mayor o igual a 0.99. ¿Sí? De aquí me doy cuenta que puedo utilizar una de estas dos, pero voy a utilizar esta que para mí me permite evaluar de forma más práctica y directa, donde L va a ser igual a 2.65 entre M minúscula. M minúscula es esta ecuación, ¿sí? Lógico, aquí es M minúscula al cuadrado, pero si yo quiero dejar M minúscula sería raíz cuadrada de todo lo que tengo entre corchetes. Y M minúscula es el coeficiente de eficiencia teórica. Dense cuenta que del lado derecho, acá tenemos, ¿sí?, que al utilizar estas condiciones, L en mi análisis dimensional me va a quedar en metros y por lo tanto L va a ser igual, ¿sí?, a lo que en su momento acabo de mencionar, que vamos a encontrar qué tan larga o tan infinita debe de ser la longitud de la aleta en cobre o en acero inoxidable para estas condiciones que estamos evaluando. Bien. Recordemos, ¿sí?, acá del lado derecho es el mismo problema, nada más que aquí me permite el marcatextos irlo resaltando y acá no, acá simplemente nada más voy poniendo el avance de la página. Bien, si la longitud se considera infinita, tendría yo que L, que tiende a infinito, va a ser igual a 2.65 entre M. Por lo tanto, ¿sí?, M minúscula, hace un rato les mencioné que viene siendo HC, perímetro K y área transversal, ¿sí?, a la 1/2, que es toda esta expresión, pero como no la quiero manejar como división en 2.65, lo subo multiplicando y por lo tanto se invierte el numerador con el denominador. Por lo tanto, HC y perímetro pasan ahora a la parte estaba en el numerador, pasa en el denominador. Y el que estaba en el denominador, que es K y el área transversal, ¿sí?, pasa al numerador. K y área transversal, aquí la tengo, ¿sí?, todo esto a la 1/2 por 2.65. Realizo el análisis dimensional, L me debe de resultar en metros. Perfecto, sustituimos valores de la ecuación anterior. Antes de sustituir, me ubico que voy a utilizar valores para el cobre puro. Recuerden que para el cobre puro calculamos una K. Y la K del cobre puro, como lo vemos del lado derecho, nos arrojó este valor de 399.44 watts metro Kelvin. Por lo tanto, aquí la K del cobre puro, que multiplica al área transversal, dividido entre HC, que multiplica al perímetro. Y todo esto, ¿sí?, a la 1/2
o raíz cuadrada de todo esto que está entre corchetes, multiplicado por 2.65. Con su calculadora de favor les debe de arrojar 1.32 metros, cuando la aleta se considere de cobre puro. Y en condiciones infinitas, caso infinito. Y esa misma fórmula, esta misma ecuación con los valores, pero considerando ahora la K del acero inoxidable, que nos arrojó 14.04. Por lo tanto, esta ecuación la vamos a utilizar dos veces, ¿sí? Para el cobre puro y para el acero inoxidable, donde vamos a encontrar la longitud infinita de 1.32 metros y la otra nos debe de arrojar una longitud infinita de 0.25 metros. ¿Sí nos arroja ese valor, muchachos? Ya les van haciendo valoraciones para llegar a ese plan. El primero, sí. El segundo no lo he hecho. ¿Mande? Que el primero sí da 1.32. ¿Y el segundo 0.25? Todavía no lo he hecho. Ok. Mientras lo haces, aquí voy a leer estos comentarios que nos dice lo siguiente. Los resultados anteriores indican que la cantidad de calor transferido en la aleta puede ser predicho con precisión para la aleta considerada de longitud infinita. Esto es que M por L sea igual a 2.65. Sin embargo, si la aproximación de la aleta es infinita, es para predecir con mayor precisión la distribución de temperatura. ¿Cómo se distribuye la temperatura? A través de la aleta, que en su momento es de 1.32 metros o de 0.25 metros. ¿Sí? Tx se requerirá un valor grande de M por L. Esto es la temperatura en las posiciones X, deben de ser valores mayores al producto de el coeficiente de eficiencia teórica M minúscula por la longitud de la aleta. Bien, démonos cuenta que con estos dos valores de L infinito terminamos por calcular el inciso B y ya tenemos resuelto el problema. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Profesor, ¿Qué pasó? entonces se puede poner la de mayor, si es mayor o igual a 2.65 o la de 0.99. Ok, las dos te sirven. ¿Está bueno? Las dos, date cuenta que también está. Pero en esta, al despejar, te vas a encontrar con una tangente hiperbólica. No hay problema, también te va a llevar al valor. Nada más que aquí, en esta otra que marqué, pues me doy cuenta que para mí es más rápido que L tienda a infinito y que sea igual. Por eso es L subíndice infinito, como lo tenemos ya acá en el despeje, ¿sí? A 2.65 dividido entre M minúscula. Pero M minúscula la pasé multiplicando a ese 2.65, por lo tanto nada más invertí el numerador con el denominador para que me quedara bien en la expresión de mi despeje. Pero también me pudo haber quedado 2.65 entre M minúscula, y M minúscula es HC por el perímetro entre K por el área transversal a la 1 medio. Bien, esto nada más fue de cierta manera un arreglo matemático, ¿sí? De mi fórmula, pero que está bien en esta parte como en su momento, despejando y sustituyendo aquí nada más a M minúscula, tal como la tenemos en la fórmula. Recuerda que en esta fórmula que acabamos de consultar viene de aquí, de la página 77, a pie de la tabla 2.4, ¿sí? Donde podemos visualizar que está presente M por L igual a este valor constante de 2.65. También puedes utilizar esta otra, ¿sí? De aquí despejas L, ¿sí? Entonces te quedaría tangente hiperbólica de M por L, ¿sí? Que es igual a 0.99. Pero como voy a despejar a L, L está siendo afectado por M y ese producto está siendo afectado por la tangente hiperbólica. Por lo tanto, aquí te tardas un poquito más en hacer la sustitución y el despeje y extraer L nada más, ¿sí?
porque sería lógico, esta tangente hiperbólica nos afecta a M y a L, ¿es correcto? Sí, profesor. ¿Sí? Este producto de M por L lo tengo que, en su momento, pues aquí me quedaría que tangente hiperbólica de M, que multiplica a la tangente hiperbólica de L, es igual a 0.99, y de ahí despejo L, y entonces voy ahí a estar despejando también esa función hiperbólica. Las dos me llevan al mismo, me tienen que llevar al mismo producto, pero aquí va a ser una talachita un poquito más, más extensa. Pero sí se puede, ¿sale? Sale, profe, sí, gracias. Muy bien, ¿contesto su pregunta o no? Sí, profesor. Es que igual ya viéndolo, o sea, yo veía el 2.65 y el 99, pero creo que eran distancias, pero no son constantes, ¿no? Eso ya es constante de la fórmula. Sí, ya aquí la tenemos en esta fórmula como en la otra. De hecho, aquí textualmente nos dice que para una aproximación satisfactoria de la expresión, provee resultados equivalentes. Si utilizamos esta, lógico, ahí lleva el 0.99, ¿sí? Pero tenemos que despejar la L nada más. No requiero M por L ni tangente hiperbólica de M por L. Entonces tengo que despejar L y de acá también. Y yo me fui por esta otra porque para mí es más fácil despejar L igual a 2.65 entre M minúscula que pasa dividiendo, ¿sí? Porque está multiplicando, pasa dividiendo a 2.65. Y ya, me sigo con la secuencia como lo acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Caso infinito. Tenemos entonces resuelto este problema. ¿Sí? Calculamos L. Si la aleta es de cobre puro, nos da una longitud infinita de 1.32 metros. Si la aleta es de acero inoxidable, con esta clasificación, la longitud de la aleta de acero se considera de 0.25 metros. Y tenemos ya resuelto el inciso B del problema. Tenemos también calculado lo que fue el flujo de calor a través de la aleta, ¿sí? Cuando se fabrica con acero inoxidable, 5.42 watts, y cuando se fabrica esa misma aleta con las mismas dimensiones, pero con el material de cobre puro, 29.45 watts. Por lo tanto, podemos deducir que el cobre es un mejor conductor que disipa 29.45 watts, a diferencia que el acero está disipando 5.42 watts en esa misma aleta cilíndrica con las mismas dimensiones y características. Y que la longitud de las aletas que acabamos de calcular para inciso D, aleta infinita, nos arrojan estas longitudes. Y tenemos resuelto el problema de transferencia de calor a través de aletas cilíndricas, donde calculamos el flujo de calor y la longitud de la aleta. ¿Queda claro? Siguiente problema, 2.22. Este problema, de favor, ya no me va a dar tiempo. 11:20, lo explicaremos la siguiente clase para que lo agendemos. Me recuerden que seguiremos con este problema el lunes. Mañana, de favor, tengo titulaciones, jueves y viernes. Me agendaron titulaciones de estos muchachos que ya egresaron y ya no se van a titular oficialmente. Por lo tanto, no sean malitos. Nos vemos el día lunes de la siguiente semana. De favor. Está bien, profe. Sí, profe, está bien.